Hola, buenas a todos, buenas a todas. En este vídeo voy a orientar cómo debemos hacer la nutrición de cara a este verano, ¿vale? A ver, lo primero que tenemos que hacer, lo más importante, es descargarnos un programa que se llama Mi Dietario. Este programa es muy útil porque nos permite crear nuestras propias dietas. Nos lo descargamos, lo abrimos y lo que tenemos que hacer es calcular cuál es nuestro ritmo metabólico basal. El propio Mi Dietario trae varias fórmulas, pero bueno, yo recomiendo que usemos la de Harris-Benedict, que es la que pone H y B. Metemos nuestros datos de peso corporal, altura, etcétera, y bueno, pues nos calcula cuál es nuestro ritmo metabólico basal. Entonces, a partir de ahora, lo que tenemos que hacer es, en función de este ritmo metabólico basal, crear nuestra dieta ajustando cada semana 100 o 50 calorías menos. Es decir, que cada semana vas reduciendo calorías, creando un pequeño déficit. ¿Qué es lo que yo creo que es lo correcto y lo que mejor podemos hacer? Bueno, pues yo, desde mi punto de vista, creo que lo ideal sería, respecto a este ritmo metabólico basal, no bajar las calorías de la dieta, sino crear este déficit calórico mediante ejercicio de poco impacto metabólico, como puede ser andar, aunque también me gusta mucho nadar. Nadar principalmente por el efecto termogénico, o sea, el efecto de regulación de la temperatura que sufre el cuerpo cuando nos metemos en el agua. Entonces esto hace que gastemos más calorías y bueno, pues es un ejercicio que me gusta mucho. Yo me decantaría por esos dos, andar y nadar. Una serie de pautas generales que creo importantes que tenéis que saber, no me las invento yo me baso en lo que dice ACSM, American College Sport Medicine, es muy importante que las grasas estén entre un 20 y un 35% del total de la dieta. Los hidratos de carbono entre un 45 y un 65% del total. Y las proteínas entre un 10 y un 35%. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es ajustar para que los mínimos se cumplan tanto en proteínas como en grasas, es decir, que se cumpla que como mínimo un 10% son de proteínas y un 20% de grasas, y después, si queremos crear un déficit calórico, utilizar los hidratos de carbono para bajar. Es decir, que siempre que se mantengan los dos anteriores, podemos crear un déficit a través de hidratos de carbono y como mínimo utilizar 100 gramos de hidratos de carbono, que es lo que establece ACSM como saludable o como el límite que no hay que sobrepasar. Pautas generales o recomendaciones que yo os hago. Es igual que comamos hidratos por la tarde o que no. Podéis ver un vídeo en lo que lo he explicado pues un poquito decentemente. Da igual el reparto que hagamos a lo largo del día, lo que importa es el global. Es decir, que si por lo que sea en una comida solo puedes meter hidratos de carbono o grasas y no meterlo todo junto y equilibrado, no pasa nada, porque lo que importa es el total. Y creo que es muy conveniente reducir los refrescos en los que azucarados por refrescos light. Realmente a nivel de salud es lo mismo, es decir, no valen para nada, son muy malos. Pero a nivel de composición corporal sí que se nota, porque los refrescos azucarados nos proporcionan, digamos, un extra de calorías que podríamos rebajar. Y si utilizamos refrescos, digamos, con edulcorantes que no suponen calorías, nos van a hacer incluso quemar más grasa o más calorías debido a la cafeína. O sea que la cafeína como estimulante en refrescos que no suponen calorías nos ayudan a quemar un poquito más. Así que nada, ya sabemos unas pautas generales para realizar la dieta. Un saludo a todos y nos vemos en los siguientes vídeos.